Bienvenidos. Hola. ¿Cómo estás, Kem? Bien, bien, bien. Acá, Bienvenida a una nueva edición. una nueva edición de Sincronía Express. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están viendo este programa en diferido hoy. Tenemos un invitado que ya conocen y vamos a hablar de un tema Ujú. súper interesante que me encanta. Qué raro, Sí, ¿no? sí. Un tema que me encanta. Vamos a ver. ¿Debo Y parecer? sí, vamos a hablarlo. Que venga, que venga. Hola, Hola, Isaí. Bienvenido. hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo han estado? Oh, Bien, bien, bien. bien. Qué Acá bueno. andamos, Isa. Ahora en un nuevo formato, Sincronía Express, estamos haciendo... Bueno, vamos a ver, no sé qué tan express vaya a salir hoy, te digo. Tal vez sea una edición normal, ¿eh? Sí, 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 me parece. Pero sí, aquí, bueno, estamos con Sincronía y hoy el tema, debemos decirlo, el tema lo propuso Isa para hablar y nos pareció espectacular el Ujú, tema porque tiene muchísimo que ver con muchas cosas que hemos hablado acá, con las sincronías también tiene que ver. ¿Y qué es esto del lenguaje universal? ujú. ¿Cómo está Isa? Muy bien, muy bien. Aquí es un día muy agradable. Bueno, adentrándonos al tema, primero que nada, importante para mí este tema porque es algo en lo que he trabajado bastante tiempo a lo largo de mi vida, en muchos aspectos. He tenido la curiosidad de ciertos acontecimientos que han ocurrido y cómo estos se empiezan a relacionar. Entonces, en un momento de iluminación, como muchas personas lo pueden llamar, empecé a correlacionar ciertos aspectos que estuve viendo a lo largo del desarrollo de la existencia de muchas personas. Hay cosas que para muchas personas pasan desapercibidas, pero cuando te pones en modo observador empiezas a ver que existe algo detrás de ese telón. Creo yo que este tema del lenguaje universal es uno de los aspectos clave. No es algo nuevo, yo sé que esto de un lenguaje unificado, un lenguaje madre, yo creo que es algo que todas las culturas desde un inicio han ido tratando de interpretar, han tenido la noción de, nos ponemos a ver en la historia, la humanidad, en uno de los libros que me gusta mucho también hablar de él, que es la Biblia, nos habla sobre el ejemplo de la Torre de Babel, como Mm, anteriormente esta torre era un lugar donde vivía toda la civilización humana como la conocemos en aquel entonces y hablaban una sola lengua. ujú, Ujú. Entonces, esta civilización que hablaba una sola lengua, se podría decir que era un pueblo unificado y con ese poder que compartían por estar unificados, su rey Nimrod quiso crear lo que es la Torre de Babel para llegar hasta lo que ellos conocían como Dios. Literalmente era una manera de retar al Dios en el cual ellos creían. Bueno, esta es la historia a grandes rasgos que nos cuenta la Biblia acerca de la Torre de Babel. Pero si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, vemos que hay historias muy similares, cambian los nombres de los personajes, cambian ciertos detalles de la historia y la trama, pero en sí, en esencia, viene siendo exactamente la misma historia. Humanidad unificada bajo un lenguaje que se habla entre ellos, Ujú. con el cual se pueden comunicar a voluntad entre especies animales y que gracias a esta herramienta tienen una capacidad de creación que les permite, eh, que les permite pensar que pueden llegar hasta su creador o Dios que en su momento ellos adoran. Esto lo vemos en civilizaciones como la Mesopotamia, por si aquí los mesopotámicos, todo lo que es la cultura en la parte de Mesoamérica, creían y tenían su propia historia, donde dos semidioses vivían en armonía y que ellos también cuentan su historia con fauna local, pero en realidad terminan, Vendría a ser casi la sí, misma historia. viene siendo la misma esencia. Los sumerios, ujú. miles de años anterior, tenían la misma historia. Ellos tenían a su dios, a su rey, y su rey también tenía unificada su nación. Y también aconteció aconteció lo mismo de que el dios de ellos en aquel entonces los confundió y empezó a crear los diferentes tipos de lenguas. Entonces, si le dedicamos un poco de tiempo, como podemos ver que a lo largo del mundo este es un tema que siempre se ha tocado. Y Ajá. gracias a eso, también podemos entender
que la humanidad, inclusive muchas de las civilizaciones que no tienen influencia absoluta en estas culturas o en estas ideas históricas, y que en su vida hayan escuchado de ellas, siempre han tenido la sensación de que existe o existió en su momento un idioma madre. Y lo podemos ver actualmente, por decir, vemos el latín, el italiano, el francés, el español. Todos ellos dicen, ah, mira, qué curioso, esta palabra se dice igual en este idioma y en este Ujú. idioma. ¿Por qué? Porque todas en realidad tienen raíces etimológicas. Entonces, ahí es donde entonces empezamos a tomar veracidad de que en su momento sí llegó a haber una lengua Una. y esta lengua Mm, permitió la partición de muchas otras lenguas. Y Entonces, ahí una sí, cosita, antes de que sigamos avanzando, que era algo que me parece importante, que en su momento lo habíamos llegado a hablar en el backstage, en la previa. Eh, en tus propias palabras, ¿qué es lo que explicarías que es un lenguaje? bueno, mira, para poder explicar lo que es un lenguaje, primero tenemos que definir lo que es una lengua. La lengua es, la referencia, la traducción general que podemos encontrar en Internet es el uso de ciertos símbolos y sonidos para transmitir un mensaje, para comunicarnos. Ok. Entonces, esas lenguas se distribuyen en diferentes tipos de lenguaje, pero al final de cuentas, lo importante es saber que ciertas fonéticas y cierta simbología se han utilizado desde el inicio para transmitir un Ujú. mensaje. Por decir, una persona puede llegar a pensar que una lengua tiene que ser lo que conocemos, porque lengua y idioma son sinónimos a rasgos grandes, pero muchas personas piensan que las lenguas están limitadas a lo que uno escribe en papel o lo que uno habla con la boca. Y creo que nos quedamos cortos con esa parte de nuestro entendimiento, porque los perros, las aves, los animales tienen su lengua. Ellos se Ujú. comunican mediante una fonética que nosotros no podemos percibir, pero imagínate, una persona que llegue y te hable en ruso, vas a estar exactamente, vas a entender exactamente lo mismo que si un perro te ladra. Claro. mm, Entonces yo creo que llegamos a este punto en particular sobre no limitar la palabra lengua o la lengua solamente a lo que es el ser humano. La lengua, para mi entender, es la transmisión de un mensaje o conocimiento de un ente o ser consciente con conciencia mediante la fonética o la simbología. Ujú. Y esto lo podemos ver a lo largo de nuestra vida diaria, solamente necesitamos ser un poco más observadores. Por decir, cuando basamos esta información o esta traducción y ya la tomamos un poco como referencia, entonces podemos empezar a ver que en el mundo que nos rodea existe una lengua marcada en él que nos transmite un mensaje, solo que anteriormente no lo percibíamos. Una persona que se autolimita pensando que una lengua solamente pertenece al hombre racional, se limita solamente a buscar jeroglíficos, escritos, audios. Mas, sin embargo, al ver la definición general de lo que es lengua, podemos atribuirle estas mismas cualidades a muchas cosas que nos rodean. Por decir, imagínate, eh, la naturaleza tiene su propia lengua. Por decir, la lengua física uno puede ver y decir, actualmente ya tenemos el conocimiento porque hemos ido avanzando en tecnología y podemos entender y comprender que la materia está formada por átomos. Pero estos átomos están formados por electrones y protones, algo general. Ahora imagínate cómo es que aquí también aplica lo de la definición de la lengua, porque ¿cuál es la diferencia entonces entre un pedazo de oro y un pedazo de plomo? Una persona dice, pues es que uno es plomo y otro es oro, pero si te pones a adentrarte en la profundidad, te vas a dar cuenta que ambos están compuestos por electrones y átomos que están compuestos por electrones y protones. Entonces, mm, ¿qué es lo que diferencia a un material de otro? El acomodo de estos componentes, que esa podríamos decir que es su simbología. Yo te puedo decir a ti una palabra de amor y tú vas a decir, ah, esto es amor, porque entiendes la fonética de esta palabra, pero si yo te digo una palabra de odio, vas a entender que esto es odio. La única diferencia entre ambas palabras es
la manera en que están ordenadas las letras de ella y el mensaje que quieres transmitir. Entonces, cuando lo empiezas a aplicar de esta manera, el mundo se abre en posibilidades, por decir, ya no estás limitado a entender, simplemente a comprender lo que se encuentra en tu pequeño punto de conciencia. Y esto nos ayuda a adentrarnos a un mundo completamente nuevo, que de hecho, en la mayoría de los temas que hemos tomado, siempre nos estamos enfocando mucho en la parte espiritual. Y la parte espiritual, yo creo que es la manera en cómo, en teoría, percibo yo, aprendemos este lenguaje. Es como parte intrínseco de este lenguaje. Por decir, ser espiritual para muchas personas es decir, oh, bueno, alcanzo un grado de comprensión, un grado que... Entonces, ¿y qué es esta comprensión? Para poder comprender algo necesitas entender su fonética y su simbología. Entonces, entre mayor espiritualidad o de mayor espirituales, podría decirse que eres una persona que más entiende este lenguaje. Ujú. Entonces, al igual que como una persona que está aprendiendo un idioma, por decir, yo soy una persona que nació hablando el español, pero el español no es un idioma con el que yo nací. Yo lo aprendí porque mis padres sí, me lo influenciaron, ellos hablaban, El yo lo escuchaba, entorno. el entorno. Entonces, la espiritualidad también es un lenguaje que se encuentra y nos rodea. Y Y se nosotros, puede aprender también. y se puede aprender. Nosotros lo aprendemos con el video que lo vimos anteriormente con prácticas espirituales. Al final de cuentas, el objetivo de estas prácticas es aprender este idioma. Me gusta mucho esta parte del idioma, de esta parte de la interpretación, porque ya le da un propósito ahora sí a la espiritualidad. Porque muchas personas dicen, ok, voy a ser espiritual, voy a practicar yoga, voy a practicar esas, pero ¿cuál es el beneficio directo de estas prácticas espirituales? ¿Estar en paz? Oye, yo puedo estar en paz arriba de un yate o siendo rico. Entonces, ¿entiendes? Entonces dices, pero ¿cuál es el verdadero propósito de ser espiritual? Ser espiritual no es conseguir el dinero que quieres, la casa que quieres. Literalmente para mí, el principal objetivo de ser espiritual es poder hablar esta lengua, entenderla, comprenderla y poder comunicarte con tu entorno de una manera más amplia, unificada. ¿Cómo sabemos? Em, Sí, Ajá, sí, dime. disculpa. Voy a aprovechar varias cositas. Una, Ujú. recordamos de que ya Isaí fue parte de Sincronía, estuvo invitado y ahí bien ahí que lo mencionó Isa. Así que les dejamos por acá arriba la tarjetita, cosa de que puedan darle clic, le dan ver en nueva pestaña y así después también pueden ver la otra charla que tuvimos con Isaí que está relacionada con la espiritualidad. Y otra cosa más es que yo sé que Jorge siempre tiene preguntas muy interesantes por allí. Así que, ¿tienes alguna pregunta, Jorge? Ah, Ah, porque lo veo, está calladito y Jorge está, pero yo sé que él tiene muchas preguntas, porque después igual, si no nos vamos a extender un montón, pero porque tengo varias cosas que me han resonado con esto que has dicho, de cosas que he visto en otros lados. Suéltenlas. Adelante. o sea, justo Isaí se adelantó a mi pregunta porque era cómo nosotros podíamos acceder a ese lenguaje universal. Leo tu Ah. mente. Y ella entregó la respuesta que a través de la espiritualidad es como el portal hacia ese lenguaje. Cuanto más nos desarrollamos espiritualmente, podemos acceder a ese lenguaje. Sí. Tú sabes que yo me acuerdo que cuando yo empezaba a leer metafísica hace un montón de años, algo de lo que hablaban allí era que absolutamente todo vibra, todo es energía, todo tiene vibración, solo que vibra en diferentes frecuencias y por eso es que hay cosas que son tipo, tú las ves físicas, pero hay otras cosas que no son físicas, ¿no? Y que no son Sí. materiales. Y entonces yo a partir de ahí me empecé como a dar cuenta de esas cosas y algo que decían justo era que si había algún artefacto que no funcionaba, si había algo que empezaba a fallar, si había algo como que tú tenías que hablar con ese artefacto, tenías que bendecirlo, tenías que decirle como, ¿por qué? Porque es energía. Y muchas veces yo empecé a aplicarlo. Había cosas que tipo, ya no había más remedio. Ya está, hay que repararla. Pero habían otras cosas que empezaban a funcionar cuando hablabas esto. Entonces, digo, qué importante es reconocer, no solamente con cosas tipo creadas, sino con las plantas. ¿Cuántas veces hablamos con las plantas? Sí, ¿No? las plantas tienen su lenguaje, está comprobado Claro. científicamente que se comunican. Y yo creo que ese es un punto importante que acabas de tocar, Gemi. Muchas personas creen en su limitada comprensión de lo que los rodea, que la conciencia pertenece a cosas orgánicas
o cosas que actualmente se consideran como vivas, cosa que la ciencia actualmente ya está entrando en esa pequeña barrera o esa pequeña límite entre lo que ellos pensaban sobre esta comprensión se está derrumbando. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que todo lo que nos rodea, que anteriormente dábamos por hecho y por sentado que era algo sólido, real, como tú lo comentabas, en realidad es simplemente luz, energía. Entonces, Ujú. cuando los científicos empiezan a descubrir más este mundo cuántico, más ponen en duda todo lo que ya conocían anteriormente y dicen, espera, si me sigo adentrando, quiere decir que todo lo que yo anteriormente ya conocía no significa absolutamente nada. Entonces, aquí es donde entra la parte en la cual nos apoyamos las personas que buscamos esa sustentabilidad en la parte espiritual. Es entender que no puedes comparar peras con manzanas, porque no puedes comparar eso con esto otro, sino que ambas partes se complementan y ambas partes son diferentes. Entonces, es algo que uno tiene que entender, por decir, ¿cómo lo podemos explicar un poco más claro? Actualmente, nosotros como seres humanos estamos limitados en la mayoría de los campos sensoriales. Eso es un hecho, por decir, sabemos que los perros tienen una capacidad para escuchar sonidos de decibelios mucho menores que nosotros y mucho mayores que nosotros. Para Y el allá, olfato también. el olfato, por decir, los perros tienen la capacidad para detectar el olfato miles de veces más y más sutil que el ser humano. Entonces, Sí, y menos si el ser humano sufrió de rinitis. Menos. sí, entonces, si nos ponemos a pensar, es algo curioso porque uno como ser humano podría llegar a pensar que somos la cumbre o la parte, la cúspide de lo que es la evolución orgánica que existe en el mundo porque somos, en teoría, nos consideramos como seres conscientes. Pero al ponernos a pensar que si esto fuera real, entonces, ¿cómo explicamos que, por decir, no solamente ponemos a comparar un animal que todos conocemos, un león? Si pones a comparar una forma orgánica, por decir, como el león, a la forma a un hombre, el león te gana en velocidad, te gana en fuerza, te gana en olfato, te gana en oído, te gana en visión. En absolutamente todos los sentidos sensoriales, un león le gana a un hombre y por mucho. Entonces, ¿cómo podemos justificar entonces ser la cúspide de la evolución si una simple bestia, como podríamos decir, así como existen otros osos, leones, tiburones, nos superan absolutamente en rasgos en su umbral de visión, de comprensión de su entorno? Aquí es donde entramos en un punto muy importante porque eh, cuando uno se pone a estudiar sobre lo de yo creo que ese es un comentario ya más personal, pero cuando estuve estudiando un poco lo de la parte de la Biblia y el empezar a tratar de entender lo que es el Génesis, en el Génesis nos ponen a Adán y Eva en un paraíso donde podían interrelacionarse con animales y plantas y vivían a voluntad y hablaban este lenguaje universal con el que se podían comunicar directamente con Dios y con todo lo que le existía. Entonces, cuando el ser humano comió, en base a lo que dice la Biblia, el fruto del conocimiento, todo esto empezó a perder sentido. O sea que, como quien dice, cambiamos todo este mundo por lo que actualmente tenemos como nuestra cúspide evolutiva, que es un razonamiento deductivo, lógico, y lo que nos ha permitido construir aviones, barcos y la cantidad de cosas que hemos visto. Entonces, es irónico pensar de esta manera porque sacrificamos algo bello por tener un carro estacionado en la puerta trasera o enfrente de nosotros, por tener una cama hecha de plástico o tener un teléfono en la mesa. Entonces, aquí es donde entra la parte importante. Es como lo que nos consideramos una inversión, en cierta manera, podría decirse, nos empezó a reducir todo este desarrollo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el ser humano tuvo que utilizar ese conocimiento en el sentido metafórico, fue adquirido por el fruto del conocimiento que nos permitió tener ese tipo de razonamiento. Lo que literalmente hicimos es tener que recrear las cosas con las cuales ya contábamos. Entonces, aquí es donde entra lo interesante. ¿Por qué pasó esto? Por decir, ¿por qué el ser humano, de tenerlo todo, de tener una comprensión absoluta de su entorno, de su universo, el control de la materia en todos sus sentidos, en todas sus formas, se redujo a un nivel más simple para reaprender todos estos?
Entonces, aquí es donde entra lo que estábamos hablando al principio sobre lo de la Torre de Babel. Muchos historiadores piensan que esta historia de la Torre de Babel en realidad no fue un castigo divino. El hecho de comer el fruto del conocimiento realmente no fue un castigo divino. Es la manera en la que el ser humano en su comprensión absoluta, su momento, desde el momento de la creación misma, entendió que la manera de cómo evolucionar o crecer es dividiendo sus partes. Así como cuando tú agarras, no sé, las personas que tienen suculentas, por decir, que dicen, tengo una suculenta muy bonita, y que dice, quiero tener más suculentas. ¿Qué hacen? La cortan pedacitos y los plantan cada Y uno saben que va a chiquititos crecer y van a crecer y cada uno va a crear una nueva suculenta y más una nueva grande. gran suculenta, sí, Una nueva sí. gran suculenta. Entonces, esta es la idea o la comprensión que hasta el momento tengo del por qué actualmente no hablamos el lenguaje puro de la verdad fluido como lo hacíamos desde un principio. Es una manera de vibración, por decir, retrocedes y te impulsas. Y la mayoría de las civilizaciones lo han interpretado de esta manera. Por si la Torre de Babel dijeron que exactamente era para eso. Unificas todo el potencial y ¿qué pasa? Se estanca y Claro, llegas a un tienes punto. solo un hilo corriendo, ponerle, tienes Sí, solo una ejecución, pero si puedes diversificar, es que me viene a la mente dos cosas. Una, que ya yo tengo un video de esto, un short en mi ujú, canal, donde hablo de Naruto. sí, ¿Qué tiene que ver Naruto acá? tiene mucho Ustedes que tan ver. capaz si van a saber. Yo le he recomendado Naruto a muchas personas con depresión porque la verdad tiene muchos aspectos psicológicos que ayudan a una persona a entender mucha parte de la vida. Un montón de cosas. Sí, Bueno, tú sabes que, bueno, ustedes lo pongo en contexto a todos, a quien no ha visto Naruto, véalo, pero resulta que en este lugar ellos tienen un jutsu que se llama el Kagebunshin. Ya si te acuerdas de ese Kagebunshin, ¿qué no, era? Servía para que Naruto se multiplicara en mm, muchísimos Narutos. ¿Y qué pasaba? Que todos podían entrenar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Él se dividía, salían, no sé, 24 Narutos, los 24 se ponían a entrenar. Cuando volvían otra vez al Naruto original, ya él tenía 24 veces de entrenamiento, porque todos esos se unificaban en él. Entonces, para mí, yo eso lo comparo muchísimo con esto y con el principio de que todos somos uno. exacto. ¿Cómo hay esto hablo desde mi creencia, ¿no? Tenemos a Dios, Dios agarra, se divide, se splitea en un montón de De cosas, conciencias de individuales. conciencias, ahí está, esa es la palabra, de conciencias, ¿para qué? Para evolucionar, porque al final de cuentas todos somos parte de esto. Y ahí es Ujú, donde se habla del tema de la unidad. Cuando todo el mundo ujú. dice, todos somos uno, a eso es que yo lo asocio, a eso es que me parece que se refieren, que es que en realidad toda esta experiencia, que justo lo estábamos hablando antes de comenzar, y que eso después quiero hacer ese comentario, Isa, con respecto al tema de las redes sociales, ¿te acuerdas que estábamos Ujú. hablando? Como, por ejemplo, y también cada, que es lo mismo que dicen, cuando un ser humano sube un escalón, toda la humanidad sube un escalón. A eso es lo que yo veo la referencia con el tema de la unidad. ¿Cómo es la posibilidad de splitearse? ¿Para qué? Para que toda esa información llegue al uno. Sí, de hecho, este ejemplo en muchos casos lo he platicado con algunas personas tocando otros temas, pero así como lo comentas, yo les ponía en la parte de lo que es la experiencia o cuántos años tienes. Si yo le preguntaba a una persona, ¿cuántos años tienes? Y una persona puede decir de manera literal, ¿no? Pues yo nací tal año, tengo 34 años. 24. Pero imagínate, yo digo, empecé a platicar esto porque a mí me gusta mucho escuchar la historia de personas mayores porque curiosamente es la mejor manera de adquirir años de vida. Hace mucho tiempo yo estaba hablando con una persona ya mayor y me estaba contando sus experiencias cuando él era joven, como cuando conoció a su esposa, cuando trabajaba. Y me contó toda su historia y toda su historia se me hizo curioso que una historia de vida de una persona de 70 años, literalmente me la pudo contar en 3 horas. Y ahí fue donde comprendí una verdad importante. ¿Cómo es posible que 70 años en 3 horas? Literalmente puedo decir que en 3 horas yo obtuve 70 años de vida porque
todas sus experiencias ya fueron compartidas por él para mí y ya fueron parte de mí. Del igual modo, cuando tú empiezas a escuchar la historia de vida de muchas personas, literal, puedes sumarte a esa experiencia porque, imagínate, yo te pregunto, ¿qué hizo la persona? ¿Cuándo se casó esta persona que me contó esa historia? Ah, no, pues se casó el año tal y tal. Ok. Yo no estuve ahí, mas sin embargo recuerdo que se casó ahí. Entonces, si empiezas a relacionar esto, te das cuenta en realidad que la mente no tiene noción del tiempo como tal. Porque así como cuando yo te cuento, y esto lo puse como un ejemplo muy básico, por si imagínate que nosotros tres vamos a ir al supermercado y decimos, bueno, tenemos solamente 5 minutos y necesitamos comprar estos objetos de esta lista para la fiesta. Y dice, bueno, tú, Gemini, ve por el pasillo 1, tú, Jorge, ve por el pasillo 2, y yo voy por el pasillo 3, y yo agarro lo que tengo que agarrar del pasillo que me corresponde. Entonces, al terminar de agarrar todo lo que tú veas y veas si hay algo más que podríamos necesitar para la fiesta, también agárralo y todos nos vemos en la caja para pagar. ¿Qué es lo que contesta? Ese es un ejemplo simple, pero con mucho significado. En el momento en que cada uno de nosotros tres tenemos un objetivo en común y los tres tomamos diferentes caminos para poder cumplir este objetivo, en el momento en el que nos volvemos a reencontrar, en mi poder, en mi beneficio, yo ya no voy a tener solamente lo que encontré en el pasillo 3, yo voy a tener lo que encontró Jorge en el pasillo 1, Gemini en el pasillo 2, y todo va a estar en el mismo punto al mismo tiempo. A eso es a lo que le conocemos como las leyes cuánticas. Entonces, aquí es donde entra la parte. Imagínate cuánto tiempo me hubiera tomado una persona recorrer los 3 pasillos y Los 3 regresar a la pasillos. caja y hacer el pagamento. Ese tiempo que me hubiera tomado ya no me tomó, solamente me tomó un tercio de ese tiempo y el beneficio es exactamente el mismo. Entonces, aquí es donde caemos en la parte de entonces, ¿cuántos años tienes? Por eso es que muchas personas cuando empiezan a leer un poco más, podría decirse que también te puedes sumar esos tiempos, porque un libro te puede tomar 1 hora leerlo, pero el libro no está basado en el día de un personaje, se puede basar en la vida completa de un personaje. Entonces, aunque sea una ficción o sea un libro histórico como relato de novela histórica, al final de cuentas, el tiempo transcurrido en esa novela condensado se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu experiencia. Y aquí es donde entra lo que estábamos hablando desde un principio, cómo es que en la psicología podemos percibir el tiempo de manera diferente dentro de nuestra cabeza que lo que realmente acontece en el mundo natural que conocemos como del día a día. Entonces, me imagino que este debe ser uno de los principales objetivos por los cuales este ente unificado que en el principio existió se dividió para crear esta humanidad, estos seres vivientes, esta naturaleza, a tal como lo conocemos como el evento del Big Bang. Cómo es que vemos que de un pequeño punto de luz explotó y se expandió toda la materia conocida y que no conocemos. Entonces, actualmente es algo curioso porque en los estudios parece ser que lejos de esto de ser una explosión que se expande, parece ser que ahora nos estamos contrayendo. Entonces aquí entra la parte esa de que nos estaremos reunificando nuevamente como un todo. Entonces, yo creo que ese es el punto, aclarando esa parte sobre cómo es que anteriormente se hablaba este lenguaje y cómo es que ahora cada uno está yendo por su camino separado. Has mencionado que en el principio, con la historia de Adán y de Eva, como que dejamos de lado ese lenguaje, como Ujú. que renunciamos a ese lenguaje. ¿Y qué beneficios nosotros tenemos al intentar aprender ese lenguaje? Has mencionado que el conocimiento, reducir el tiempo en conocimiento, compartiendo las experiencias. ¿Hay algún otro tipo de beneficios que podemos obtener al aprender este lenguaje, al intentar acceder a este lenguaje? Yo creo que otro de los beneficios literalmente es la plenitud. ¿Cuál es la razón, Gemini, por la cual una persona quiere aprender otro idioma? O Jorge. Sí, para ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la que una persona quiere aprender otro idioma? Sí, Para para mí, para comunicarnos más con comunicarme más personas. con más personas. Exactamente. O Entonces, que nuestro mensaje se llegue a más personas también. y que nuestro mensaje llegue a más personas. Si anteriormente éramos un ser unificado y que se encontraba en ese punto, eso significa y que hablamos un lenguaje. Si existía un lenguaje, quiere decir que existía otro ser entonces a la par de nosotros.
Entonces, aquí yo creo que es la cuestión que uno se puede llegar a entender. Actualmente uno como una parte, si yo quiero ir a visitar otro país, mínimo tengo que tratar de entender las frases o las simbologías de su país porque, es decir, puedo cometer un error, es decir, está en verde para pasar y en ese país a lo mejor no es o no dice nada de eso y pasa y me atropellan. Entonces, yo creo que esto es algo que, en mi perspectiva, lo que nosotros conocemos como Dios y todo eso, quizá sea solamente un individuo en toda una sociedad de otros individuos, de otros más universos que ni siquiera podemos comprender qué tan enorme Sí, pueden llegar a no, ser. Entonces, el hecho Ujú. de que este individuo se dividiera en partes para comprender un poco mejor esta manera de comunicarse y poder desarrollar múltiples formas de desarrollar este lenguaje es porque tiene la misma necesidad que una persona actual de comunicarse, de descubrir nuevas formas de vida, nuevas conciencias que se pueden llegar a rodear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se encuentra en su punto de confort, da por hecho que lo que nos rodea es lo que existe. Y es tal como nos pasa por sí, yo creo que es lo que nos pasa actualmente como seres humanos. Pensamos que lo que nos rodea lo damos por hecho, por si uno dice, bueno, eh, ya entendí que las plantas se comunican, bueno, sí tienen cierto, pero está bien, hasta ahí. Y anteriormente, hace unos años, las personas ni siquiera pensaban en eso, ahora ya lo piensan. Entonces, ahí te das cuenta que ya hubo una evolución, ya hubo un cambio. Ya descubrimos que existen otras maneras de comunicación. No contábamos con tecnologías como actual, como lo que es el Wi-Fi, la 5G y todo eso. Pero actualmente sí la tenemos. Y tenemos eso porque hemos tenido una comprensión más profunda de ciertas naturalezas que ya nos rodeaban desde el inicio de los tiempos. Entonces, aquí es donde estamos viendo este tipo de beneficios. Entonces, el beneficio que se ha estado obteniendo al separar las partes es poder entender que, pese a que sean pequeñas, representan un gran avance para descubrir nuevos universos de comunicación que anteriormente ni siquiera estaban en la idea de cualquier ser humano. Entonces, me imagino yo que este ente o ser unificado que existió en su momento, si yo tengo esta idea en el momento, puedo decir que él en su momento la tuvo porque las ideas no son nuestras, venimos del mismo ser. Entonces, si yo estoy cuando tú piensas algo y dices que a lo mejor esto es de esta manera, tenlo por seguro que es, porque realmente todo lo que uno ve existe o va a existir o lo vamos a crear. Eso es un hecho. Entonces, así como una persona aprende un idioma y dice, bueno, ya sé hablar. ¿Qué es lo que hace la humanidad cuando aprende un idioma? Bueno, ya sé hablar, ahora voy a expresarme, voy a hacer música, voy a hacer poesía, y entonces empieza a sacarle más beneficios a ese idioma. Entonces, así como una persona dice, yo ya aprendí a tocar guitarra, bueno, ahora quiero aprender a tocar piano, ahora quiero aprender a tocar, porque ya empiezas a entender que eso te brinda un placer independientemente del solamente comunicarte. Ya no solamente comunicas, te expresas. Y me imagino que lo que debe ser el objetivo, expresarse. ¿Por qué medios crees que nosotros podemos acceder a ese lenguaje o cómo podemos entenderlo mejor? Y ahí quiero hacer un comentario que para mí tiene que ver con esa pregunta que hizo Jorge. Okay. El alquimista. Sí, ¿Ya? Solo eso, porque ahí justamente en este que ahí ahorita Isa te dejo porque yo sé que tú tienes ahí un montón de cátedra, pero justamente en este libro fue la primera vez donde yo empecé a leer acerca del lenguaje universal y me pareció increíble la forma en la que fue llevando para que el personaje principal se comunicara con el lenguaje universal. sí, Gemini. Yo creo que este libro, como lo comentas, a mí también me gusta bastante porque nos da una idea clara de lo que es este lenguaje. En este libro, para las personas que no lo han leído, podemos ver un personaje que nos habla de que es posible comunicarse con el sol, con el viento, con las estrellas, que para la mente normal podría decir que esto es absurdo porque pues, el sol no es una persona consciente. Pero si te pones a pensar y dices, en realidad, ¿qué es ser consciente? Nosotros estamos limitados a nuestro entendimiento actual, pero realmente no podemos decir, no tenemos esa capacidad de juicio para poder juzgar qué es consciente y qué no es consciente. Nosotros tenemos cierta conciencia porque nos percibimos conscientes,
pero así como todo lo que nos rodea en su manera, en su modo, puede tener cierta conciencia que nosotros no podemos percibir. Y el no poder percibir no significa que no existan. Entonces, este libro lo expresa de una manera muy curiosa porque nuestro personaje principal creo que es Santiago, ¿verdad? Que Santiago. Santiago es una persona normal, común, como cualquiera de nosotros. Este personaje empieza a educarse, empieza a leer y esa lectura le empieza a dar años de experiencia. Entonces la experiencia le permite desarrollar su conciencia, su imaginación y luego el desarrollo con la vida, el hecho de estar relacionados con... Aquí se me hace muy curioso porque él aprendió el lenguaje del mundo de manera intuitiva, así como lo hace un bebé cuando escucha a sus padres. Pero él lo aprendió, él empezó a aprender gracias a sus ovejas. Si se ponen a pensar en el cuento, él hablaba con sus ovejas. Él hablaba con sus ovejas, las entendía, las escuchaba y mucha de esa comunicación no tenía que referir ni una palabra, era solamente observación, solo gestos, solo intenciones, porque en el lenguaje universal muchas veces las fonéticas, el sistema fonético que se utiliza no es ni siquiera un sistema fonético capaz de ser audible por el oído, así como el Wi-Fi o la 5G o la 4G que transmite un teléfono, tú no la ves, pero evidentemente hay una transmisión de sonidos que son a una frecuencia extremadamente alta que es imposible percibirla por nuestras capacidades físicas. Es como si literalmente Santiago muchas veces se comunicaba con sus ovejas con telepatía porque decía, están tristes, está mal, aquella se perdió y aquella fue por allá. Entonces, sí, Aprende el entorno también, su entorno. Sí, sí. sí. Entonces Es ahí es, otro lenguaje sí, de la tierra. exactamente. Ahí es donde empezamos a ver que Santiago de manera intuitiva comenzó a entender este lenguaje. Y es literalmente yo creo que lo que nos pasa cuando uno va a otro país y en el otro país hablan una lengua que absolutamente no conocemos. Imagínense el chino. Sí. Muchas veces el chino para nosotros es literal Sí, una no. cosa fuera de lo común, por decir, al menos si vas a algún país con lenguas grecolatinas, puedes haber palabras, similitudes, pero ahora imagínate que vas a China. Cuando la persona quiere comunicarse contigo, la persona te va a hacer señas, ademanes, o la manera en que ella te dice algo, porque justamente este ejemplo lo estaba viendo con Carla, mi pareja, el día de ayer, que decíamos que es muy curioso cómo el lenguaje tiene otras maneras de transmitirse y no solamente por la fonética que proyectamos, sino que también proyectamos la intención de una manera espiritual, psicológica, telepática. Hay una infinidad de canales que ni siquiera podemos percibir. ¿Y por qué es esto? Porque imagínate, vamos a China, no sabes absolutamente nada, ni siquiera sabes leer los caracteres, porque los caracteres también no nada que ver con las palabras. ¿Y qué pasa si tú vas caminando y una persona en chino te grita una cosa que ni siquiera percibes? Te grita y tú te quedas pensando, ¿qué dijo? Pues quién sabe qué dijo, no lo entiendo absolutamente nada, es como simplemente decir letras aleatorias y se acabó. Pero si él te gritó y vas caminando y de repente te tropiezas con algo, dices, ya sé qué fue lo que me dijo, cuidado o algo. No entiendes exactamente el mensaje literal, pero en el momento en el que viste su expresión, la manera en que él habló y la intención que él tuvo, y en el momento en el que tú seguiste avanzando y te tropezaste, te caíste, o golpeaste o chocaste lo que fue, es en el momento en el que instintivamente correlacionas el mensaje que él te transmitió, sin absolutamente ningún conocimiento del idioma. Entonces, de esa misma manera, nosotros aprendemos intuitivamente el lenguaje del mundo. Y es algo curioso porque la mayoría de las personas está tan inmersa en este lenguaje y ni siquiera son conscientes de ello. Pero cuando se ponen a analizarlo de esta manera dicen, sí, es cierto. Y es tal caso como lo que las personas que dicen, lo sabía y lo tenía que hacer y no lo hice. Entonces, ¿qué dicen? Imagínate, y uno dice, es que yo tengo un sexto sentido, es que mi intuición me decía que lo hiciera, pero no lo hice. Entonces, ¿qué es la intuición? Es este lenguaje que se le quiere comunicar una cosa, pero lo comunica en un idioma que no estás acostumbrada y pese a que lo escuchas y dices, algo me quiere decir, pero como no lo entiendo, voy a seguir adelante. Y sigues adelante y ¿qué pasa? Ay, esto es lo que me había dicho. Entonces, así es la manera fuerte de aprender.
¿Por qué? Porque la siguiente vez vas a volver a escuchar esa vocecita y te vas a decir, espera, algo Sí, me quiere decir. sí. Algo me quiere decir, pero no lo entiendo todavía. Bueno, entre más consciente seas de que esta voz existe, de que este lenguaje existe, que te comunica cosas, más atención le vas a prestar. ¿Y qué pasa cuando le prestas más atención a un idioma? Eventualmente lo aprendes. Eventualmente lo aprendes, pues, y esto aplica exactamente, yo creo que igual que como cuando uno quiere aprender un nuevo idioma. Si yo quiero aprender un nuevo idioma y estoy hablando con personas que hablan mi mismo idioma, muy difícilmente lo voy a aprender más rápido. Pero ¿qué pasa si yo me voy al país donde este idioma se habla? Sí o sí lo voy a aprender. Y más, aparte si me empiezo a consumir mucha literatura de este idioma, empiezo a practicar muchas cosas de este idioma, eventualmente mi aprendizaje de este nuevo idioma va a ser mucho más rápido. Y esto es a lo que conocemos como prácticas espirituales. Al tú empezar a practicar, a hacer prácticas espirituales, es como si estuvieras agarrando ese libro, idioma mortal, idioma universal, y empezaras a estudiar, aprender este nuevo idioma que te rodea. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los beneficios? Si anteriormente tú podías escuchar esa pequeña vocecita, esa pequeña intuición, que muchas veces ni siquiera es un sonido, sino que es algo que te jala, que dices, no, no vayas por ahí. Sí. Dices, y es algo que te topa y dices, ok, entonces ves que este idioma se manifiesta de diferentes maneras, diferentes sensaciones, porque es extrasensorial. Al principio no las percibes, no puedes darle una interpretación literal. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a enfocarte en aprender, en comprenderlo? Va a llegar el momento en el que esos pequeños pulsaciones o cosas ya van a empezar a tomar sentido. Y así como comentaste en el libro de Paulo Coelho, del alquimista, ¿qué es lo que pasó? Porque en el momento en el que Santiago empezó a descubrir que existía este lenguaje, lo primero con el que él se pudo comunicar de manera consciente fue con su corazón. Porque, y te dices, bueno, el corazón es un órgano, no es un ser consciente. Pero la ciencia actualmente nos acaba de informar que en realidad el corazón sí tiene un cerebro. Tiene un núcleo con células neuronales que le permiten controlar sus funciones motrices y aparte le permiten comunicarse con nuestro cerebro. Entonces, cuando empiezas a ver eso, quiere decir, el corazón tiene cerebro. Si tiene cerebro, tiene conciencia. Entonces, es más materia física como músculo y todo eso, con un cerebro muy pequeño, pero este pequeño cerebro le permite tener una conciencia con la cual comunicarse. Entonces, Santiago puede empezar a comunicarse primero con su corazón porque literalmente su corazón se encuentra en la frontera entre un ser consciente desarrollado y un ser simplemente material. Porque al final de cuentas podremos decir que si es como decir, le voy a hablar a mi brazo y brazo. Entonces, yo sé que el brazo está lleno de células, pero realmente no es consciente porque lo consciente es el cerebro. Pero como el corazón sí tiene un sistema neuronal, es la primera parte y es literal como cuando una persona está aprendiendo este idioma y empieza a comunicarse con niños o con personas que también hablan este idioma como a modo intermedio. Para Santiago se le hizo fácil hablar con su corazón porque su corazón, literalmente él hablaba el lenguaje del mundo, pero también hablaba el lenguaje humano. Entonces, literalmente su corazón podía traducir las cosas que el mundo decía y también podía hablar en el lenguaje de Santiago porque es parte de Santiago. Entonces, aquí es como cuando dices, bueno, no puedo ir a un país donde no conozco el idioma, pero tengo un teléfono que me va a ayudar a hacer esa mediación entre un lenguaje, ese puente entre un lenguaje y un que conozco y el lenguaje que no conozco. Entonces, aquí donde Santiago se comunica con su corazón y su corazón se comunica con el mundo. Y dice, pues que yo lo he visto, te lo he querido decir, pero no me entendías. Claro. Entonces, mira, sí. tú sabes que me vienen a la mente tres cosas. Déjame ver si me las... tengo tres postes aquí. Uno, que justamente esto que dices del corazón, de las células, de todo este tema, ya esto lo hemos mencionado varias veces, pero por ejemplo el tema de la biodescodificación, el tema de que cuando algo está ocurriendo, ¿por qué te empieza a doler el brazo izquierdo y no el derecho? Tiene conciencia también, y eso también te trae mensajes, y por eso está bueno prestarle atención a esas cosas, porque no es al azar que agarras y te doblas el tobillo tal, o el otro tobillo, o que justo te da un dolor de cuello, no es lo mismo.
Y eso está bueno escucharlo, lo mismo que con los intestinos, sin ir más lejos, ¿no? Que eso. Sí. Lo otro es que en estos días estaba escuchando un podcast que es relacionado con la intuición. Justamente estaban hablando de eso. Y están hablando de cómo el cuerpo muchas veces puede procesar mucho más rápido la información y te da indicios de cosas más que la mente consciente que tú dices, no, pero es que lógicamente, ¿no? No pasa esto, pero tu cuerpo te lo dice, hay algo. Que de hecho es como ¿cuál es? Gut. Ese instinto, ese como lo que sientes en las entrañas, vendría a ser. Eso, ellos dicen, no sé. Bueno, Got. como que esa sensación que a veces te da de que, bueno, escucha tus entrañas, ¿qué es lo que te dice? Porque eso también te da información. Y que justamente lo asocio con el tema de Santiago hablando con su corazón, pues háblalo, porque hay algo que te está trayendo esa información que tienes que prestar atención. Y lo otro, ahí está, me acordé de las tres, bien ahí. Lo otro que me estaba acordando era justamente lo que mencionabas al inicio, de que como cuando tú escuchas historias de otras personas, eso sin necesidad de que lo vivas, agarras y lo adquieres, ¿no? Y también lo tienes en conciencia. Una cosa que estaba contando el chabón ahí no me acuerdo cómo es que se llama él, pero me acuerdo del mensaje de lo que él estaba transmitiendo, que una vez él estaba manejando en Ciudad de México y él estaba a punto de salir, él estaba por la autopista y él iba a tomar una salida. Y algo en él le dijo, no, no tomes esa salida, no vayas por ahí. Y él, porque había visto una moto, entonces él dijo, no, no voy a salir. Y el hijo le dijo, no, pero ¿cómo no? Vamos a dar un vueltón, no te vayas por allá, sí, tienes que tomar esta salida sí o sí. Tomó esa salida y lo asaltaron. Justo la moto que le había visto y que algo le había dicho, che, no te vayas por ahí, no lo escuchó. Yo digo, qué importante es esto de escucharse. Y a su Ujú. vez también me viene a mí a la mente esto, lo que estabas diciendo tú, de cómo escuchar eso, lo que hace es reafirmarme, decir, escúchate. Siempre que ocurra, escúchate porque tu cuerpo muchas veces te habla y tú tienes que estar ahí pendiente de saber qué es lo que te está diciendo. Sí. Y eso es algo muy importante porque así como tomando la parte de lo que nos enseña este libro de Paulo Coelho, literalmente Santiago estaba en busca de su leyenda personal y dice, bueno, tu leyenda personal, muchas personas se ponen a pensar, ¿qué es una leyenda personal? Es como tu meta de vida, tu Tu propósito. objetivo, tu propósito, entonces empiezas a decir, bueno, ¿y este propósito quién lo marca? Y aquí es donde entra la parte del lenguaje del mundo. El lenguaje del mundo es un organismo completo y funcional. Es como, yo creo que esto ya lo habíamos explicado en algunas ocasiones anteriores, pero para mí este lenguaje del mundo es este sistema que trabaja y que está en sincronía y que siempre está en constante movimiento. Y este sistema te tiene en consideración como una parte virtual de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, la parte consciente de nosotros es esa parte que se revela a fluir con este sistema porque nosotros no hablamos el idioma. Nuestra conciencia y nuestro pequeño pedazo de divinidad, de este ser superior que en un principio fuimos, se rehúsa a ser parte de un sistema que no es él en sí, sino que es este otro sistema completo general en el cual está inmerso. Porque cuando se separa este ser superior, que es el que nos compone, como lo comentaste en un principio, Gemini, él no puede separarse dentro de sí mismo, se tiene que separar dentro de algo más. Entonces, esto algo más es el sistema que nosotros conocemos como mundo, universo, todo lo que este entorno que nos rodea en todo sentido. Entonces, este entorno que nos rodea en todo sentido tiene un propósito. Y su propósito es mantener un equilibrio y que cada una de las partes cumplan con el propósito que él mismo ha asignado. Así como, este lo ponemos como por ejemplo en un reloj de los mecánicos antiguos, no sé si conozcan el principio, pero esos estaban llenos de engranajes muy pequeños que estaban y que funcionaban en armonía para dar algo tan simple como la hora. Este universo en el cual este mundo en el que nos encontramos, no tiene un proceso complejo como cualquier persona puede llegar a imaginarse. Simplemente puede que sea así como ese reloj de bolsillo, dar solamente la hora. No necesita ser algo más complejo. Además, ni siquiera nosotros necesitamos saber cuál es el verdadero propósito de este enorme mecanismo, porque es algo que
no sería algo que nos beneficiara en el nivel en el que nos encontramos. Imagínate, por decir, se me hace bien curioso porque si ponemos a hacerle eso como si fuera una historia de caricatura para niños, imaginemos que este reloj de bolsillo, y cada uno de ese reloj de bolsillo le ponemos ojitos y caritas a cada uno de los pequeños dientes de cada uno de los engranes y les ponemos un nombre y decimos, tú eres un humano. Entonces, si ponemos a ver ese reloj de bolsillo y contamos la cantidad de dientes que hay en cada engrane y cuántos engranes hay dentro de él y cuántos mecanismos internos hay para que este reloj solamente dé la hora, te vas a poner a ver y puede haber millones de dientitos en cada uno de esos pequeños engranajes que están ahí. Entonces, el propósito original de este reloj es dar la hora. Y tú como ser humano eres solamente un pequeño diente de un engranaje más pequeño. A lo mejor tuviste la suerte de ser la manecilla principal o el número de la carcasa. Pero si imagínate que en este universo tú eres esa Dientito. parte, un dientito. ¿Y qué pasa si ese dientito se empieza a doblar? Literalmente, si ese dientito se dobla al tal punto en el que se rompe, ¿qué va a acontecer con la hora? Ya no va a dar la hora, ya no va a dar la hora, se va a atrasar, va a empezar a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el relojero? Ajustar. Va a procurar ajustar para que ese reloj siga manteniendo su propósito. Entonces, el propósito principal depende del propósito individual de cada una de sus partes. Entonces, aquí es donde entra la parte que nos comenta Santiago, tu leyenda personal. Hay personas que dicen, es que mi leyenda personal es ser rey de Babilonia, como lo está a decir Melquisedec. Otros, su leyenda personal era hacer la piedra filosofal y hacer todo lo que hizo, como lo que era el mago que se encontraba ahí en el libro. Y Santiago, que la leyenda personal de Santiago era también casarse con esa mujer, ir y desarrollar su vida. Entonces, la leyenda del propósito de cada uno de nosotros no es el mismo para todas las personas. Y ese propósito no es ni mejor que el tuyo ni peor que el de otra persona. Porque al final de cuentas, todos tenemos el mismo propósito de que este engranaje funcione. Independientemente de lo que haga, si va a dar la hora, si va a dar un segundo, si va a dar un día, independientemente del propósito de este mecanismo, nuestro propósito es cumplir nuestro papel en este reloj o en este gran mecanismo. Entonces, ¿cómo traducimos esto al lenguaje universal? Es entender que pertenecemos a un sistema y ese sistema necesita comunicarse con sus partes para censarlas, para ver si están trabajando bien, si tienen, ¿cómo se dice?, fatiga mecánica. Entonces, aquí es donde entra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es uno de los principales indicadores porque el cuerpo es nuestro traductor que nos ayuda con ese primer filtro de decir, oye, imagínate que vas con un amigo que habla el idioma que es nuestro cuerpo, porque recordemos que nosotros somos seres compuestos. Estamos compuestos por una parte mental, una física y una espiritual. Entonces, nuestra parte espiritual y nuestra parte física entienden parte del lenguaje, por si nuestra parte mental entiende un lenguaje, que de hecho, esto es algo bien curioso porque en una de las cosas que más adelante podemos seguir platicando es que el ser humano ha tenido la capacidad, bueno, ha desarrollado la capacidad de redescubrir aspectos que ya anteriormente conocía. Porque recordemos que como seres humanos estamos compuestos por esas tres partes principales, porque podemos subdividirlas, pero dejémoslo actualmente en tres. Tenemos una parte espiritual que podemos decir que es nuestro espíritu, nuestra alma, o como muchas personas lo pueden llamar. Tenemos nuestra parte mental, que es nuestro cuerpo físico, lleno de funciones fisiológicas, todo hormonales y todo lo que tú quieras, que influyen en base al ambiente. Si hace calor, sudo, si hace frío, si hace frío, tiemblo y cosas así. Todo eso, esto se comunica con el ambiente de una manera física. Y tenemos nuestra parte mental, que nos podemos comunicar con lenguajes escritos, hablados, fonética y con raciocinio, con la razón. Bueno, nuestra parte espiritual, ella ya conoce el lenguaje del mundo, ya lo sabe de este sistema. A lo mejor sabe que existe, lo comprende. Nuestra parte física
sabe que existe porque así como él ve una planta, se siente parte, está en el mismo nivel, puede llegar a comunicarse. Si una planta está fría y la tocas, ese frío se transmite a tu cuerpo y tu cuerpo lo va a sentir. Entonces, aquí entran las diferentes fronteras que tenemos como seres que nos estamos desarrollando en este entorno. Y a lo último, quedamos como la punta del iceberg, esa pequeña conciencia que nosotros podemos llegar a decir, nuestro intelecto o nuestro ser consciente, que es yo Jorge, yo Hemi, yo Isaí. Yo puedo decir, yo soy Isaí, pero al referirme yo soy Isaí, me estoy refiriendo solamente a la persona que está hablando, porque yo Isaí no puedo decir que es este cuerpo, porque este cuerpo cada 7 años lo mudas. Cada 7 años las células de mi cuerpo ya son nuevas, o sea que no puedo decir que este cuerpo que soy yo realmente. Entonces, y en la parte espiritual, mi espíritu también, ni siquiera puedo decir que esa parte del espíritu soy yo Isaí, porque mi espíritu tiene sus propios objetivos, propósitos. Entonces, aquí es donde entra la parte de la unificación primero. El ser humano empieza a entender que esas tres partes existen y lo primero que hace es tratar de sincronizarse, de buscar en armonía. Y cuando empiezas a empezar a sincronizarte, el cuerpo te empieza a decir, mira, mi amigo refrigerador me dijo que eso está mal, no vayas para allá. Ahí es donde empieza a nacer la intuición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas tres partes tienen un objetivo en común, que es prevalecer, por decir, mantenerte con vida para que cumplas tu propósito, porque es la meta principal del ser humano, cumplir ese propósito, esa leyenda personal, esa meta. Entonces, cuando empiezas a tener esa comunicación, ya empiezas a tener apoyos de estos tres entes que tienen capacidades diferentes que tú para comunicarse. Entonces, literalmente es como si dijeras, me voy a adentrar a este mundo de la espiritualidad y para ello necesito un traductor. ¿Y quién es tu traductor? Pues tu espíritu. Porque tu espíritu ya habla esa lengua. Claro. Entonces, como él ya habla esa Y ya lengua, también te conoce a ti, y que ya es te como el conoce ejemplo a del ti, corazón que y habías te dado. conoce a ti, entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a adentrarnos en la parte espiritual. ¿Y qué dices? Bueno, el espíritu nos rodea y te da una especie de comprensión general de lo que es el mundo espiritual. Y es cuando dices, es que me siento pleno. Y tu parte espiritual te dice, bueno, mira, esto está bien y así no. Pero ¿qué pasa? En el mundo espiritual existen otros seres espirituales y hay seres espirituales que le digan, que hablan con tu ser espiritual y dicen, no vayas por ahí porque él es malo. Entonces tu ser espiritual te dicen, hey, por ahí no. Pero tu ser espiritual, como sabe que tú no entiendes el lenguaje, él no se va a poner porque como la comunicación con él todavía no es una comunicación fluida, él no se va a poner a decirte, oye, fíjate que me dijo el otro espíritu que estaba a un lado que no fueras por ahí porque aquel es malo y te va a hacer daño. No te va a decir todo eso porque sabe que tú no entiendes todo eso. Te va a decir, por ahí no, vete por allá. Y depende si lo escuchas o no, ¿Sí? y de qué forma quieres aprender entonces. Y aquí es donde entra la parte importante del principio, estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque es algo que yo siempre le he comentado a las personas que para que una persona realmente sea feliz, necesita que estas tres partes al menos sean amigas. Pero ¿qué pasa? Actualmente las personas creen que porque el ser consciente, la mente, es la que mueve el cuerpo, es la que manda, y realmente no es cosa así, porque imagínate, yo se lo pongo en el caso de muchas personas. Cuando una persona se empieza a desarrollar, estas tres partes conviven en armonía y son amigas y son un equipo, una sociedad. Por decir, un bebé, un niño, tú lo ves y es pleno, brilla. Va creciendo y entra la parte de nuestra cabeza a la que comúnmente conocemos como ego. El ego es un sistema, un piloto automático que nos permite sobrevivir porque vivimos en una jungla social llena de otras personas que buscan sus intereses. Entonces ese ego dice, bueno, el ser espiritual ahorita no quiero que hables y tú tampoco cuerpo porque lo social es más importante, eso sí, yo tomo el mando. Y ahí, en ese momento, nuestra parte mental se hace cargo completo de todo nuestro sistema único como entidad. Y aquí las otras partes empiezan a quedar en un plano secundario. ¿Y qué pasa? Empiezas a crecer y dices, necesitas tener una mejor casa, para tener mejor carro, para tener mejor esto, para que tengas más alimentación. Entonces nuestra parte mental empieza a decirle a nuestro cuerpo, trabaja más, porque si trabajas más vas a descansar. Y el cuerpo dice, pues estoy bien cansado, pero si voy a trabajar más voy a descansar. Bueno, te creo.
y empieza tu cuerpo mental, tu aspecto mental empieza a aprovecharse de tu aspecto físico y de tu aspecto espiritual. Llega un punto en el que en tu aspecto espiritual dicen, no, es que no tenemos que hacer eso porque la felicidad se obtiene acá. Y luego dice la parte mental, no es verdad. Si tú Cállese. quieres ser más feliz, tienes que tener más, trabaja. Sí. Y tu cuerpo dice, sí, él tiene razón, cállate. Y en el momento, ahí empiezas a crear una distinción, empiezas a crear una separación interna que ya no te permite esa comunicación con el mundo espiritual. Sí. Entonces, cuando llegas a ese punto, y es algo que yo creo que le digo a muchas personas que tienen que tratar de reconciliarse, porque la sociedad actual, el sistema en el que vivimos, literal, está enfocado en crear una En división esa, sí. interna para controlarnos, porque unas personas con esa división interna son más fáciles de manipular, porque nuestra ser espiritual tiene una intuición mucho más amplia, ve más allá de lo que nosotros, y eso es peligroso para alguien que quiere controlarte, porque te vuelves más perceptivo. Pero cuando no tienes esa parte, pues se vuelve literalmente fácil para otras fuerzas espirituales que ya se encuentran a un nivel de conciencia mucho más alto. Entonces, es lo que yo le digo a las personas, no te mientas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices algo y luego te retractas, por decir, imagínate que tú dices, voy a hacer ejercicio porque quiero estar mejor y quiero estar más sano. Pero de repente tu mente dice, ah, no, pero es que está más buena la comida chatarra, voy a comer esto y no me interesa tu físico, me interesa más yo mental porque quiero tener ese placer de la dopamina y todo eso y no quiero, y a costa de tu beneficio, porque un cuerpo con comida chatarra se vuelve lento, se degrada. Entonces ahí ya estás creando una diferencia de cuando tú quieres ventajas a costa de alguien más y ese alguien más es tu cuerpo. Entonces Claro. tu mente Sí. quiere esa adicción de decir, ah, yo quiero el poder, el control y castiga al cuerpo. Y llega un punto en el que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Pues últimamente tú eres un mal compañero, pues hazlo como tú quieras, yo voy a hacer como yo quiera. Entonces el cuerpo empieza a desgastar, empiezan las enfermedades Sí. y ya no hay comunicación porque tú te encargaste de aprovecharte de esa parte que anteriormente te dio su confianza. Y ahí ni siquiera hablemos de la parte espiritual, porque la parte espiritual yo creo que es la primera a la que uno agarra patadas y la tira abajo y la deja ahí abajo como de mandadero, ve y tráeme esto y no hagas nada. Solamente cuando te necesite voy a aprovechar. Me gustaría dejar algunas preguntas abiertas para posiblemente otra edición de qué pasa cuando el cuerpo toma el dominio se transforma en la mente, que es algo que habla Joe Dispenza en su libro, Ujú. y si hay fuerzas o energías espirituales que nos hacen distraer, como decías vos, para que no formemos parte de ese engranaje o funcionemos mal en ese engranaje, que sería una pregunta. Sí, la verdad que Últimamente me estuve acercando mucho a la religión y bueno, la pregunta abierta sería, ¿existen fuerzas que nos hacen distraer? claro, Pero sí sería existen para, sí, sí, fuerzas, sí. eso sería para otro programa. Lo que sí iba a comentar era, ¿te gustaría de alguna forma hacer algún cierre, comentar algo más relacionado con algo que sientas que no hayas dicho relacionado con esta primera parte? Porque posta que este tema me encantó, o sea, Ujú. está buenísimo y es para cortar muchísima tela. Pero ¿hay algo Sí. más que te gustaría agregar de todo esto que mencionaste? ¿Algo que haya quedado por allí en el tintero? Bueno, sí, yo creo que podríamos tratar de darle cierre a esta parte sobre la parte consciente unificada, por decir, ya como ya lo comentamos, somos estas tres partes. El objetivo principal que tenemos que buscar actualmente con la espiritualidad es esta reconciliación, porque si no estamos reconciliados en nuestros tres puntos, difícilmente vamos a poder hablar el lenguaje universal de la manera en la que nos va a beneficiar plenamente. Así como lo comenta Jorge, existen fuerzas espirituales que no quieran que avancemos, sí. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿cómo te sentirías, Jorge, si tú y yo fuéramos amigos, pero si tú fueras un amigo al cual yo solamente le hablo cuando necesito algo? ¿Qué me vas a decir? No puedo. Mm. Entonces, Sí, aquí es sí. donde entra la parte de esta reconciliación. Tú te quieres adentrar al aspecto espiritual porque necesitas un beneficio, porque posiblemente tu parte mental ya tocó fondo, tu parte física ya tocó fondo. Se está quemando la empresa, como algunos podrían llegar a decir. Oye, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas económicos, tengo esto, ¿qué hago? Ah, bueno, pues hay que pedirle ayuda a la parte espiritual. A ver qué nos puede decir. Y la parte espiritual, oye, ya que se está viniendo todo abajo, ¿me vienes a buscar a mí?
después de que tú me rechazaste, me dejaste abandonado, ¿y qué es lo que va a decir tu parte espiritual? Tu parte espiritual te va a decir, pues hazle como tú quieras, porque si no me buscaste cuando yo te necesitaba, ahora que tú me necesitas vas a venir a pedirme ayuda. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar esa reconciliación. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras partes tiene su propia conciencia, sus propios intereses y sus propios deseos. Y cada una de esas partes tiene su propia leyenda personal, su propio propósito. Entonces, aquí lo importante como principal punto es ser sinceros entre nosotros mismos internamente, decir, bueno, estoy trabajando de más, mi cuerpo, ¿estás bien? No, no estoy bien. Bueno, ¿qué te falta? Esto. Aceptar nuestros errores. Yo, parte mental, cometí un error, fui un dictador a lo largo de mi vida, me aproveché de ti y de ti en esos aspectos y quiero hacerlo bien porque si yo muero, tú mueres. Entonces, hay que estar enfocado. Entonces, eso yo creo que es el principal punto que uno tiene que empezar a buscar. Estar consciente primero de que estas partes existen, que tienen un valor y que no solamente puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya está bien, ya está todo bien y ahora sí ayúdame, ¿no? Porque imagínate, es como decirle a tu pareja, decirle, ok, peleamos y todo, ven, ya está todo bien, bueno, Sí, nada pasó. sí, ni siquiera pediste perdón, ni siquiera hiciste ni actos meritorios, entonces así no funciona. Entonces, el principal objetivo para poder empezar a adentrarnos en este idioma es tratar de que las tres partes que nos componen estén al menos, no completamente en armonía, pero al menos estén dispuestas a trabajar juntas. Yo creo que podemos quedarnos con esto como lo principal como para tratar de que esta intuición sea más aguda. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Isa, por Sí, venir muchas hoy y gracias. por contarnos todo esto, que me parece súper, súper interesante. Obviamente, las personas que están viendo este video, suscríbanse, denle like al video, compártanlo también. Dejen los comentarios qué les pareció, si han escuchado antes de esto, si ya leyeron Al Alquimista, qué les pareció también. Sí. Y nos dejan por ahí en comentarios, así nos dan pie para la segunda parte de este video. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, con toda la voluntad, aquí estamos también para lo que se les ofrezca. Sí. Sí, esto Es da para... es un tema largo, sí. Está bien, está Sí. bien. Bueno, Bueno, de mi parte, anda. nos Gracias a despedimos ustedes. hasta la próxima edición, que estén bien, chau, chau. Cuídense mucho. Chao.